a gente vai ter um painel temático agora, focando na contribuição do EMA e na possibilidade de conversar com o EMA. Eu só vou introduzir, na verdade, muito mais em relação a trazer talvez só a ideia do contexto, né? O que traz EMA para cá, em 2, 3 frases, né? Eu estudei geografia em Tübingen, na Alemanha, e tinha 2 programas de intercâmbio. Um deles foi responsável em me trazer para a Maré, né? Enquanto que eu estudava no Fundão, conheci aqui em 2003 a Maré, inclusive num mutirão aqui de limpeza do próprio espaço que depois se tornou o museu. Foi na época que eu fiz amizade com o Alexandre, são 15 anos hoje em dia. E a Universidade de Tübingen, na geografia, também tinha intercâmbio com Mendonça, na Argentina. E assim a gente mais ou menos criou um triângulo de, né, amizades entre pessoas assim que estavam interessadas em geografia, em questões políticas, sentiam sintonia, né, em relação a várias questões de o que buscar fazer com a geografia, o que fazer nos movimentos sociais, como articular as coisas, né? Tübingen é uma cidade universitária pequena, então o núcleo Tübingen não é mais Tübingen, né? Ele se espalhou pelo mundo, né? Mas Mendonça e Rio de Janeiro ainda fazem parte dessa relação, uma parte de quem era na época em Tübingen, hoje em dia está em Hamburgo, eu estou aqui, aí enfim, a gente se espalhou. Mas com o EMA, né, a gente manteve contato, depois de se conhecer em Tübingen e tudo mais, e quando nós iniciamos em 2010 o trabalho do Coletivo Roça, tinha na Argentina, em Mendonça, já 1 ano de uma experiência parecida, no sentido do que a gente estava querendo fazer, que era revender e comercializar produtos agroecológicos e naturais. E essa iniciativa chama-se Armazém Andante, em português, Armazém Andante. Distribuição e comercialização de produtos dos movimentos sociais, principalmente do campo, mas cada vez mais também uma produção urbana mesma, que também se insere no circuito. Essa experiência propriamente dita, nós vamos conhecer melhor amanhã, numa mesa à tarde, que a gente vai trocar uma ideia entre o Coletivo Roça, Coletivo Comuna 76, que o Júnior faz parte, e o coletivo, cooperativa Armazém Andante de Mendonça. Hoje vamos dialogar com o EMA no mesmo espírito, mas trazer um pouco mais a proposta dele dentro da geografia, de refletir questões de cooperativismo, economia solidária e social, comercialização e distribuição de alimentos de produção de cunho alternativo. Então, esse vai ser o foco hoje, né? Claramente dentro de um olhar espacial ou geográfico e tudo mais, mas o que mais comporta claramente são as práticas mesmo, né? Buscando alternativas. E eu só vou, assim, nesse sentido, medir em relação às perguntas depois. O diálogo vai ser com o EMA mesmo. Então, agradeço muito o EMA ter vindo. Ele ainda teve que mudar o voo de vinda, porque está participando do concurso lá em Mendonça. Então, ainda estava tendo que se preparar para dar uma aula lá de concurso e tal, mas não deixou de vir. E bem legal ter você aqui. Muito obrigado mesmo e vamos te ouvir agora. Voy a hablar en español. Sim, habla devagar. Devagar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Timo ya me presentó. Moro en Mendoza, vivo en Mendoza. Y allí he estudiado geografía. Siempre me ha interesado pensar la producción de alimentos y su comercialización, su distribución, desde una mirada geográfica, espacial. Y fue así que intenté estudiar y trabajar sobre una organización campesina, en algunos sentidos similar a lo que se habló hoy por la mañana, y ver cómo esa organización campesina, desde su trabajo cotidiano, lograba producir alimentos y distribuirlos, pero que esos alimentos no solamente queden en el campo, sino también que lleguen a la ciudad. Bueno, voy a ir avanzando algunas ideas, les voy a ir mostrando. ¿Logran entenderme? ¿Sí? Ahí va.
Bueno, voy a pararme, no puedo me cuesta quedar sentado. Perdón. Bueno, el desafío es el siguiente. Por un lado, pensar cómo producimos alimentos, cómo los hacemos accesibles para el consumo, cómo el trabajo es colectivo en esa producción y en esa distribución, cómo lo hacemos de manera autogestiva, cómo apuntamos a la soberanía alimentaria y cómo nos juntamos o nos articulamos con otros colectivos, que es un desafío político. Y por otro lado, el otro desafío es cómo miramos eso desde el espacio. Dos preguntas o tres preguntas que se nos ocurren desde el enfoque espacial. ¿Dónde se produce? ¿En qué lugar? ¿En qué territorio? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué problemas hay ahí en ese territorio? Y una vez que logramos producir, ¿cómo esos alimentos se empiezan a distribuir al campo y a la ciudad? Son desafíos geográficos, espaciales. Hoy, por la mañana, se hablaba de la agroecología y las favelas. ¿Cómo podemos conectar la producción en el campo con el consumo en las favelas? Era como un desafío, una pregunta que había. Y en parte es la misma pregunta que me hago yo. ¿Cómo conectamos la producción campesina con el consumo en el campo, pero con el consumo principalmente en la ciudad? ¿Qué es lo que hace bien el capital, el capitalismo? Separa la producción del consumo. Hoy lo vimos también en la isla, en la huerta. No nos preguntamos de dónde vienen los productos que consumimos, no nos preguntamos cómo se producen, solamente consumimos y vivimos. Creo que la geografía puede decirnos o puede darnos una llave para entender esa pregunta, ¿de dónde viene lo que consumimos? Y entendiendo eso, podemos pensar alternativas para cambiar, para mudar esa estructura o esos circuitos productivos. Con la próxima. Bueno, claramente uno de los desafíos es político. Es organizarnos para producir alimentos, organizarnos en la ciudad, pero organizarnos en el campo, que a veces en el campo puede ser a veces más difícil organizarse, y organizarnos para distribuir, comercializar. Sí, esta foto es una reunión en el campo de Mendoza, un lugar que se llama La Valle, y es una organización que se llama la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. En un rato vamos a ver un video donde ustedes van a poder entender un poco más y van a ver unas imágenes del lugar para que entiendan. Ya les voy a decir cómo es Mendoza para que también entiendan las dificultades que hay en la producción en el campo. Pero bueno, el primer desafío es hablar, organizarnos, reunirnos. Y el otro desafío es que nuestra idea, nuestro proyecto, no está en el aire, está en un determinado espacio. Y en el caso de Argentina es parecido, similar al caso de Brasil. El modelo productivo apunta a una cosa totalmente distinta de lo que hemos mostrado o visto hoy. Apunta a algo muy distinto, muy diferente de lo que es la soberanía alimentaria, la agroecología. La periferia del mundo, y particularmente Latinoamérica, apunta a la producción de commodities. La más conocida tal vez es la soja, aquí y en Argentina también. Algunos datos del campo argentino. Cada vez hay menos actores, menos agentes que controlan la producción. Aquí también sucede lo mismo. Una fuerte presencia de multinacionales con tendencia monopólica a la producción de alimentos. Alimentos cuyas semillas están genéticamente modificadas. Bueno, cuestiones que ustedes ya saben, pero es como para ubicarse en el contexto. Y el problema no es solamente que hay pocos actores que producen, sino también pocos actores que exportan esos productos, con lo cual también manejan el comercio exterior. Esto lo planteo
en términos de pensar al Estado, al gobierno, al Estado. Si el Estado puede ser un actor que facilite la soberanía alimentaria o que facilite la producción para la exportación. Y si hay exportación, si el Estado puede controlar parte de esa exportación para obtener recursos y volcarlos a otro proceso distinto. Bueno, sigamos. Bueno, también la presencia multinacional no solamente es en la producción de granos, sino también en la minería, en el petróleo, etc. El otro problema es el sistema financiero. Es decir, se vuelca actualmente en la Argentina, pero en general en el mundo, mucho capital a la especulación financiera, es decir, producir dinero de dinero. No hay producción en realidad. Y nosotros estamos apuntando a la producción de alimentos. Es decir, que el contexto en la Argentina y en el mundo es desfavorable para nuestros proyectos. Sigamos con la próxima. Bueno, aquí es un gráfico que muestra la concentración en la producción de alimentos y bebidas en la Argentina. Sospecho que en Brasil hay similitudes. Por ejemplo, la cerveza, el 82% está en manos de Quilmes y Brahma. Brahma compró Quilmes en Argentina. La yerba mate, la que tomamos cimarrón, nosotros le decimos mate. El 50% está en manos de un agente. Luego, productos alimenticios enlatados. 78% en manos de Arcor, que es una gran productora de alimentos en la Argentina. Así también con el azúcar, con los bizcochos, con el pan, con la leche. El gráfico lo que muestra, evidentemente, es la concentración en la producción de alimentos. Y este gráfico no lo voy a describir, pero lo que muestra es la otra parte de la cadena. La concentración en la comercialización, en la distribución. Allí van a ver algunos de los principales hipermercados en la Argentina, que son los que controlan la distribución. Por ende, definen el precio final de los productos, son los que manejan el precio final, y en muchos casos estos hipermercados se han articulado hacia atrás en la cadena y empiezan a controlar también la producción, con lo cual tienen más poder para definir el precio final del producto y las condiciones del producto. Recordemos, cosa muy lejana, muy distante de lo que hemos planteado hoy a la mañana y de lo que queremos plantear ahora. Entonces, ¿es posible pensar, desarrollar un circuito productivo más justo de alimentos en la periferia del mundo, Argentina, Brasil, cuando el contexto es muy desfavorable, muy difícil para pensar algo distinto? Y si creemos que es posible, ¿quién se va a encargar de eso? ¿El mercado capitalista, que justamente ha generado esa concentración? ¿El Estado? El Estado es algo abstracto. ¿Qué pensamos? ¿En un Estado capitalista, ortodoxo? ¿Un Estado de bienestar? Más o menos como el que hubo en Argentina hasta hace muy poco, o como el que hubo en Brasil hasta hace muy poco. ¿Un Estado transformador? ¿O pensamos más en procesos comunitarios? La comunidad, las organizaciones sociales. Bueno, es una pregunta que dejo planteada y ahora vamos a ir viendo si se puede ir respondiendo. Bueno, la primera respuesta que podemos dar es que sí es posible. Y en este caso voy a mostrar unas fotos. Esta es la organización, una de las organizaciones con las que trabajé en mi trabajo de tesis. Como les decía, es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Es el movimiento campesino de Mendoza. Ese movimiento campesino forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que a su vez forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que a su vez es parte de la Vía Campesina.
Sería como, para que ustedes entiendan, el MST en Mendoza. Este es un producto muy típico de Mendoza. Molio de tomate sería. Molio de tomate. Sí. Es un producto muy típico porque en Mendoza se produce mucho tomate y porque las personas, los habitantes de Mendoza, una gran parte sabe hacerlo y lo hace en casa. La organización aprovechó ese conocimiento, ese saber de las personas y hace más de 10 años comenzó a producir, ese fue el primer producto, uno de los primeros productos con lo que la organización empezó a comercializar, a distribuir. A ver, vamos con la próxima. Ahí va. Muy bien. Para que se ubiquen. Aquí falta un mapa de Argentina, perdón. Esto es Mendoza, la provincia en la que yo vivo. Esto está al oeste de Argentina. Olvidé poner un mapa de Argentina para que ustedes se ubiquen. Aquí está Chile. Fíjense, hoy a la mañana Timo dijo que Mendoza, a diferencia de Río, es un desierto. ¿Qué quiere decir con que es un desierto? Que en la mayor parte del territorio no hay agua y que las lluvias son muy escasas, 200 milímetros por año. No sé cuánto hay en Río de milímetros por año. 1000, más de 1000. Bueno, entonces, si es un desierto, ¿dónde vive la gente? Y por ende, ¿dónde produce alimentos la gente y dónde consume esos alimentos? En los oasis. Los oasis es por donde pasan los ríos. ¿Queda claro eso, más o menos? Aquí hay montañas. Los ríos van hacia Chile o hacia Mendoza. Uno de los principales ríos de Mendoza es el río Mendoza, justamente, se llama así, río Mendoza. Y es el que alimenta el oasis norte de Mendoza. Luego tenemos otro oasis que es el oasis centro, el oasis centro y el oasis sur de Mendoza. La mayor parte de la población de Mendoza vive en el oasis norte. Acá hay un problema. La organización, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST, que es la que produce los alimentos, está en el límite del oasis norte, pero llegando al desierto. Entonces tiene un problema importante. Al problema de la falta de tierra aparece el problema de la falta de agua. Son dos problemas. Los campesinos no tienen tierra y cuando la tienen no tienen agua. Entonces son dos dificultades a resolver. Es decir que hay que pensar un circuito productivo en las condiciones generales del capitalismo que les mostré recién, desde la periferia de Mendoza. Bueno, esto era lo que estaba con animación. ¿Cuál es el desafío entonces? Yo con esto acá había un par de ejemplos. Este quedó tapado aquí atrás. El IRSA, sí. El capital o el capitalismo, para poder desarrollarse y controlar diferentes actores o eslabones, produce espacio. Diseña un espacio, espacio geográfico, se organiza en el espacio. Por ejemplo, este es un mapa antiguo, es un mapa de Argentina, del centro hacia el norte de Argentina. Acá está Brasil. Aquí está la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires. Todo esto son el ferrocarril, los trenes. ¿Por qué todos van a Buenos Aires, todos los trenes o los ferrocarriles? ¿Por qué? ¿Saben? ¿Qué hay en Buenos Aires? El puerto, muy bien. ¿Y por qué todos los ferrocarriles y toda la exportación tiene que ir al puerto? Lo que se produce en Argentina, los alimentos, una gran parte o la mayor parte no es para Argentina,
es para la exportación, para Europa, para China, para los Estados Unidos. Es un muy buen ejemplo de cómo el capital estructura la geografía, en este caso una economía dedicada a la exportación. Entonces, acá detrás de esto está un mapa con el proyecto IRSA, el proyecto de estructuración de Sudamérica en función de la extracción de recursos naturales y también su exportación. Pero el desafío es por qué nosotros, desde la agroecología, desde la economía social y solidaria, no podemos pensar un espacio distinto y construir un espacio. También hoy a la mañana se habló mucho de resistencia, pero se habló de acción. Bueno, nuestra acción también tiene que ir en pensar cómo estructuramos nuestra favela, cómo estructuramos nuestra ciudad, cómo vamos pensándola para que esos alimentos lleguen a la ciudad. Timo. Bueno, hay un mapa de Mendoza, ese es el río Mendoza que les conté recién. Esta es toda la ciudad de Mendoza y la UST, la organización, fíjense, se ubica al norte de Mendoza y al noreste de Mendoza. Aquí cerca del río, pero una cuestión, aquí el río casi que no lleva agua. Esto es medio mentiroso, no es verdad. El río lleva agua hasta ahí aproximadamente, ya aquí el río está seco. Es decir, que los dos puntos están en la periferia de Mendoza, donde escasea el agua, donde hay poca agua. Sí. Ah, ahí va. Sí, buena la aclaración. Hasta aquí solamente llega los cultivos y toda esta zona predomina una ganadería de cabras, crianza de cabras, se cría cabras solamente. Vamos con el próximo. Bueno, ya como más o menos para ir... Ah, perdón, podemos ver el video, un video que está, y van a ver un poquito la organización. No, sí. Pon pausa. Lo que vamos a ver acá en el video es, por un lado, para que ustedes más o menos vean el paisaje donde la organización trabaja y en particular lo que se llama la cadena del tomate o el circuito productivo del tomate, para que más o menos entiendan cómo se produce el tomate y cómo se distribuye. Adelante. ¿Tienen sonido? Acá lamentablemente en Mendoza lo que sucede es que los pequeños agricultores... En este coincidencia de objetivos y encontrar en la OST un lugar a donde podemos llevar adelante nuestras líneas estratégicas definidas para el año, tomamos la decisión de tener una participación más activa y más comprometida con este actor social y definimos conscientemente desde el INTI fortalecer las cadenas agroalimentarias campesinas. Vamos siguiendo una cadena porque somos muchas familias que estamos
trabajando con esto, pero gracias a un conflicto pudimos tener, son 38 hectáreas, y una parte se planteó un poco para trabajar el tema en conjunto. Este era un campo lleno de vegetación autóctona, como algarrobo, chañares, retamo, jarilla, y en el año 2007 apareció acá en la zona una sociedad de empresarios de apellido Aruani, hasta que en un momento el maquinista que manejaba en ese momento la topadora voltea el rancho con los corrales, mata gran cantidad de animales y bueno, de suerte, de milagro, una de las hijas que estaba cocinando se salva ante ese atropello, hasta que conseguimos que un juez nos determine la posibilidad de seguir en el lugar y seguir produciendo hasta que la situación legal se pudiera aclarar, y hoy en día esta familia junto con varios compañeros y compañeras están produciendo en este territorio. La idea es hacer tomate, algunas otras cosas, comunitariamente. Eso es lo que estamos trabajando. Otra aclaración, voy a ir aclarando para que no se pierda. Parte de esos plantines de tomate van a un terreno o a una finca, como decimos en Mendoza, que es una finca de la organización que fue recuperada. ¿Qué quiero decir con recuperado? Recién vieron unas imágenes más viejas, más antiguas. Fue un intento de un empresario de apropiarse de una porción de tierra que estaba siendo utilizada por campesinos por décadas. Los empresarios llevaron esas máquinas, esas topadoras, derribaron la casa de uno de los campesinos. Lo que hizo la organización fue resistir y defender ese territorio. Y ahí viene un poco también la clave. ¿Territorio para qué? Territorio, en este caso, para producir alimentos. Una vez que llega desde los chacareros, tenemos el fondo de aquel lado donde lavamos el tomate, lo lavamos, de ahí pasamos a sancocharlo y luego va a una máquina donde se muele y la piel sale por una boca y la pulpa cae en un balde. Esta relación con esta organización social surge hace aproximadamente 4 años, en que una de las compañeras líderes de esta organización nos trajo una muestra de tomate triturado, la típica salsa que se elabora muy comúnmente en la provincia de Mendoza, ya que tenía cierta inseguridad, digamos, en cuanto a la calidad y al producto alimenticio. A partir de allí surge una relación contándonos ella un poco la realidad social y territorial del grupo, esta organización de trabajadores rurales campesinos sin tierra. Y bueno, a partir de una simple ensayo, análisis de aptitud bromatológica, de apto consumo de ese producto, nos fuimos involucrando cada vez más con el proceso productivo, con la organización, con la planificación, con la seguridad. Bueno, ahí ya un poco se ve la producción de tomate. En este caso es una vinculación puntual con un organismo del Estado que se encarga de hacerle el control al alimento. Es decir, que el alimento sea sano, que no tenga ningún tipo de enfermedad que pueda justamente enfermar a quien consuma ese producto. El video sigue, pero ya no volvamos otra vez a la presentación. Lo que me interesaba ver era, o mostrar, es que ustedes conocieran cómo era el circuito productivo en el campo de Mendoza. Por un lado, hay una cuestión y una disputa espacial geográfica que es, primero, la conquista o defensa de los territorios.
Es decir, ¿dónde vamos a producir esos alimentos? Ya eso, controlar ese espacio, controlar esa geografía es un desafío y es difícil. Esa salsa de tomate que ustedes vieron ya terminada se vende en diferentes partes. Por un lado, lo que son las redes comerciales o las redes de comercio justo. Mañana vamos a trabajar o vamos a charlar un poco sobre el almacén andante, que es una tienda o una comercializadora similar a la Rosa. El almacén andante es un espacio en la ciudad que vende esta salsa de tomate, ese producto campesino. ¿Por qué dice redes comerciales y políticas? Porque el vínculo entre el almacén andante y la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, es un vínculo político, de cercanía política, de confianza política. Así como la UST vende en el almacén andante, vende en otros espacios en Mendoza, y lo que es más difícil, y está bueno, vende en otras partes de Argentina. Son todos espacios u organizaciones, principalmente, de la economía social y solidaria, organizaciones sociales que están en las ciudades y a través de las cuales la UST puede distribuir sus productos. La UST lleva ya produciendo salsa hace 12 años y la producción ha ido aumentando. Ese aumento de la producción no solamente depende de que la organización, la UST, pueda producir más, sino que pueda vender más, pueda distribuir más. Y esas ventas se han logrado principalmente por articulaciones políticas. Y ahí va un poco la respuesta a algunas de las preguntas que nos planteábamos recién. La importancia de los acuerdos políticos, de las reuniones entre organizaciones para establecer lazos y poder generar, en el caso de la economía social y solidaria, lugares donde distribuir, lugares donde comercializar los productos del campo en la ciudad. Una cuestión. Recién vieron que la salsa de tomate, el molio de tomate, estaba controlado por una entidad estatal. Es decir, que está certificado de que no va a enfermar a nadie. Sin embargo, hay otros productos que elabora la UST que no tienen la certificación del Estado. Pero quienes consumimos esos productos sabemos que son buenos y que no nos van a enfermar. ¿Por qué los consumimos si no tienen la certificación? Porque creemos en la organización, porque hay confianza en la organización, porque conocemos a la organización, porque hemos ido al campo y hemos visto cómo se produce el alimento. No sé en este caso si las jaleas de dona Juliana tienen control de alimentos o no, pero yo sé que si como la jalea de dona Juliana es buena y no me voy a enfermar. Porque yo conozco Mayé, conozco la gente que vende la jalea aquí en Río y me asegura que esa jalea no me va a enfermar. Eso tiene que ver con las articulaciones políticas. Entonces, esas redes es la que ha permitido en parte el crecimiento de la propuesta de la UST. Por otro lado, también lleva a cabo lo que se conoce como los circuitos cortos, es decir, el traslado de productos a distancias cercanas, PERTO sería, entre el campo y pequeñas ciudades. Esa es otra estrategia que tiene la organización para fortalecerse en el medio local, en el campo. Y por último, y como para ir cerrando y después ya ir charlando un poco más, uno de los desafíos de nuestras organizaciones, cuando crecemos mucho y empezamos a llegar a otros espacios, estamos en el campo y llegamos a la ciudad,
estamos en Mendoza y llegamos a Buenos Aires, a otras ciudades. Cuando crecemos mucho, puede pasar que descuidamos los vínculos más cercanos. No sé si me puedo hacer entender. Cuando las organizaciones se hacen muy grandes, suelen olvidar el trabajo cotidiano, el lugar, el territorio. Entonces, es algo que ya algunas organizaciones están viendo, de que este crecimiento a veces precisa, este movimiento hacia afuera, precisa en el mismo momento un movimiento de vuelta hacia adentro, para recuperar la fortaleza interna, los vínculos cercanos, la formación política. Y la UST también lo está haciendo. Está retomando los territorios cercanos, está volviéndose a reunir entre vecinos, porque ese crecimiento, si bien fue bueno porque aumentó la producción, hizo que las bases de la organización se debilitaran. Entonces, ese es otro movimiento espacial que a mí me parece que es interesante rescatar. Cuando las organizaciones crecen mucho, a veces se olvidan del lugar, de la localidad, del territorio. Recuperar eso. No sé si queda algo más, Timo, ahí. Bueno, un par de fotos para que vean. Es lo que nosotros llamamos desierto, o casi desierto en realidad. Ahí tienen, esa es la cordillera de los Andes, es donde produce la organización. Es una zona, como ven. Bueno, aquí tienen, esa es la fábrica. Lo que la organización le llama fábrica es eso. No sé si hay más fotos. Bueno, esta es otra fábrica. Esto lo que era antes era un edificio del ferrocarril. Ferrocarril que ya no pasa más por ahí. La organización ocupó este edificio y esa es la parte de adentro del edificio. Ahí se produce molio, mermelada, jalea y otro tipo de productos. Es un espacio ocupado por la organización para la producción. No sé si queda alguna... Bueno, más o menos eso es un panorama general de la Organización de Campesinos Sin Tierra de Mendoza y un poco algunas de las estrategias espaciales que ha tenido para poder avanzar en el circuito productivo, poder vincular campo-ciudad y de alguna forma ir creciendo. Sigue siendo un circuito muy pequeño, muy acotado, pero dentro de la economía social y solidaria en Mendoza y en Argentina, la UST es una de las organizaciones más desarrolladas, quizás la más desarrollada en Argentina. Bueno, eso. Gracias. Bom, gente, perguntas, dúvidas? Questões de entendimento também, talvez, em relação ao espanhol? Para você ou para ele? Não, eu queria saber essa comercialização dos produtos, né? Como que vocês fazem? A propaganda é de boca em boca? Se vai nas associações? Se a parte de saúde, assim, consultórios, se eles indicam os produtores? Como que vocês trabalham esse comércio, né? Ahí puedo hacer propaganda, publicidad, que tienes que venir mañana, que mañana voy a hablar sobre la distribución. Pero no, respondo la pregunta ahora. Hay diferentes estrategias. Por un lado, hay pequeñas ferias en el campo y en la ciudad donde se venden los productos. En esas ferias suelen ir los productores, las productoras, a vender el producto. Como positivo de eso, el productor y la productora fala con el consumidor y la consumidora y le explica cómo está hecho el producto, qué propiedades tiene, si es bueno, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. La segunda es que personas se acerquen a la fábrica a comprar. Eso es muy poco, es lo que menos sucede.
Esa sería la segunda. Y la tercera es lo que serían las redes de comercio justo. Digamos, la organización se vincula, la organización es productora, se conecta o se vincula con organizaciones comercializadoras en Mendoza y en el resto de la Argentina. La organización envía salsas por cantidad, cientos de salsas, a un punto en Mendoza, y allí una organización lo que hace es difundir por internet, por la radio, y allí esa organización vende en un local comercial, en una loya, como por ejemplo aquí La Rosa, vende la salsa, o también hay otra dinámica, otra estrategia de comercialización que es el reparto por casa. Es decir, la organización distribuidora lo que hace es, por ejemplo, usted quiere comprar salsa. Yo soy del comercializador, la organización comercializadora. Construyo una lista, un catálogo de productos, se lo mando a usted por WhatsApp o por email. Usted ve los productos, los marca, me envía el pedido a mí, yo lo armo y se lo llevo a su casa, a su hogar, un día a la semana. Esa es la principal estrategia de distribución de estos productos. Como recién aclaré, la salsa está con certificación, pero hay muchos otros productos que no tienen certificación. Entonces, todas esas redes, esa comercialización, esa organización comercializadora, digamos, hasta el momento, una gran parte va por fuera del Estado, por fuera del circuito legal. A ver, en Mendoza y en Argentina, todo el mundo sabe que existe la organización y que vende productos, pero el Estado mira para otro lado. Hay como una legitimidad social para esto. Hay una forma más. Por ejemplo, la salsa que tiene certificación, hay algo que se llama ventas al Estado. Por ejemplo, el Estado tiene un comedor donde van las crianzas a comer, o las universidades tienen también un comedor donde los estudiantes comen. Las organizaciones ofrecen la salsa a esos comedores y el Estado suele tener programas para comprar productos en la economía social y solidaria. Entonces, la organización a lo mejor en una venta al Estado vende el 20% en un año, de lo que vende en un año. Esa también es otra forma de venta, que son las ventas al Estado, que también generan un debate y un desafío y una reflexión importante en las organizaciones, que es que mucha venta o una porción importante de las ventas vaya a un solo comprador y que sea el Estado, puede generar dependencia. Entonces hay que tener cuidado, porque el Estado compra este año mucho, el año que viene compra mucho, pero el tercer año puede no comprar más. Y la organización crece porque cree que le va a vender el Estado todo eso y de golpe, de repente, el Estado no compra más. Y ya ha pasado con empresas recuperadas en Argentina o con cooperativas que crecieron, aumentaron su capacidad productiva porque le vendían al Estado. Y el Estado de un año para otro dejó de comprar y la organización quedó con una estructura muy grande y sin el capital para poder sostener esa estructura. Entonces, es un poco problemática esa forma. Por el momento es una alternativa y para muchas organizaciones es útil essa forma. Isso amanhã a gente vai ver melhor, mas só para vocês verem aqui, a planilha que o Almacém Andante, eu ainda recebo no meu e-mail, infelizmente não consigo fazer pedido, né? Só quando o EMA vem visitar, né? Por isso que tem que organizar a Semana da Soberania Alimentar, né? E convidar o EMA, ele traz alguns produtos. Aliás, onde é isso aí? Sim. São seus, né? Que você trouxe, né? Então, hoje vai ter o sorteio também. Hein, Emma? Vamos fazer sorteio hoje. Mas então, era só para mostrar quantos produtos são, né? Realmente, agora perdi aqui. É muito impressionante. Aqui.
Sim, claro, claro. Olha aqui. E aí, na planilha, é organizado por grupo. Emma, explica você. Emma. Lo que le explicaba recién. Esta planilla le llega a ustedes por WhatsApp o por correo. Entonces, aquí pone el nombre de la persona que va a pedir, el domicilio, la dirección, la casa donde vive, un teléfono. Y aquí dice cuándo se entrega la mercadería. Por ejemplo, aquí es el 17 de noviembre, es una lista un poco vieja, pero aquí usted va marcando cuántos productos quiere. Por ejemplo, molio de tomate, 1. Te pone 1, sale 60 pesos. 60 pesos. Pone 2, automáticamente dice 120. Y así va marcando. Y se va sumando el valor parcial. Al final de la lista aparece el total del pedido, lo que sale el total del pedido. Ahí mudó. Ahí va. Sí. Então, da forma que a planilha é organizada, ajuda você a entender também quem está produzindo o quê. Não é simplesmente por produto. Ah, todos os leites aí, tudo isso, tudo aquilo. Não. É por grupo produtivo, né? Por cooperativa, por coletivo. Então, você entende, essa galera lá de tal lugar que... Né? E aí a gente vamos um pouco para baixo para ver aqui. E você pode comentar só rapidamente os grupos, talvez. Aqui, Emma. Por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver mañana, pero este es un grupo productivo dentro del almacén andante. Dentro de una de las comercializadoras hay un subgrupo que hace panificados. Es ese, por ejemplo. Siga. Todo esto son condimentos para la comida, no sé, aromáticas, no sé cómo se... orégano, condimentos. Yaleas, todo esto, perdón, los productores, como dijo Timo, están separados por grupo, pero a la vez están reunidos por productos. Es decir, estos productores son los que se dedican a hacer yaleas. Siga. Aquí. Harina de algarroba. Algarroba es un árbol típico de Mendoza. Se obtiene una farina. En toda la primera parte de la lista son los productos, los alimentos. Ya más abajo hay productos que nosotros les llamamos productos culturales, libros, cadernos. Bueno, cuando es un producto nuevo, se le pone como un aviso que es un producto nuevo en la lista. Chocolates. Estos son... está. Esto es chocolate. Lo vamos a ver mañana, pero son tipo M&M, creo que. Sí. Esto los hace una fábrica recuperada. Esta es una empresa recuperada, fábrica recuperada de Buenos Aires. En este caso, ese producto se produce en Buenos Aires y va hasta Mendoza, porque es una empresa recuperada por sus trabajadores, trabajadoras. Fábrica de chocolate. Todo esto son chocolates. Sí. Este es un producto para personas que no pueden comer trigo. Un grupo productivo que hace productos sin trigo, sin TAC, para celíacos, sin gluten. Sí.
granola. Bueno, aquí, por ejemplo, un producto muy típico en la Argentina que es la yerba mate. Es probablemente el producto o el segundo producto que más se vende en el almacén andante es la yerba para tomar cimarrón. Sigue la lista. Cerveza. Mira todos los grupos de cerveza que hay. 1, 2, 3, 4, 5 colectivos que producen cerveza. Vino, que es un producto también muy típico de Mendoza. Y estos. Una aclaración. Hay muchos productos que nosotras consumimos cotidianamente a diario, pero que las cooperativas no producen. Por ejemplo, azúcar o papel higiénico, ¿se dice así? Papel higiénico, en Mendoza o en Argentina café, lo producen grandes empresas. ¿Qué hace el almacén andante? Como no hay cooperativas que produzcan, compra en un mayorista por cantidad y lo vende con un cartel o con un papel que dice producto de la economía capitalista. ¿Cuál es la idea? Que si alguien compra en el almacén los productos para la semana, para todo el mes, ese azúcar igual la tiene que ir a comprar a un hipermercado. Entonces, si la va a ir a comprar a un hipermercado, que la compre en el almacén y que agregue otros productos de la economía social y solidaria. Es una forma, digamos, de que la persona, el consumidor, la consumidora, se quede comprando aquí y no vaya a un hipermercado. Y lo que nosotros hacemos es colocarle un cartel al producto que no es de la economía social y solidaria, pero que aporta al proyecto en general si lo compra. Então, Joelma, né, tá ali um pouco uma ideia, né, uma resposta. E foi até o que o Márcio falou também, né, que já é diferente comprar o limão no supermercado ou com você, mesmo que ainda seja o convencional. Já mudou uma relação ali. Então, entre os movimentos sociais, a gente fala sobre isso em termos de transição agroecológica, que é diferente do orgânico. O orgânico, ele tem que ser tudo. Senão não pode estar vendendo. Na feira orgânica, você não pode vender produto que não tenha selo, que não seja orgânico. Isso não é o caso para a gente na Vila do João, por exemplo. O importante é a transparência e a comunicação com o consumidor. Então, a barraca que a gente precisa construir, ela pode ter dois lados. Um lado convencional e um outro lado o agroecológico. E cada produto, você vai poder dizer de onde vem. Então, talvez você consiga que a pessoa que só procura, na verdade, um limão convencional, talvez também leve alguma coisa da agroecologia. E o contrário, é isso que o Ema está dizendo. Já que alguém vai comprar com você o agroecológico, quer apoiar você em se fortalecer nesse processo, por que não comprar o limão convencional com você em vez de na outra barraca ou no supermercado? Né? Então, eu acho que a gente tem sempre trabalhado assim na roça também. Né? A gente tinha sempre os produtos agroecológicos e também, né, uma farinha de linhaça, uma aveia e tal, que eram convencionais. Né? Quando a gente começou a produzir cerveja artesanal, mudou um pouco o ramo, né, de produtos, mas a lógica não é tão diferente. Porque, por exemplo, o malte, ele vem da grande indústria. Não temos malte de cooperativas. Né? O lúpulo, ele é importado. Mas é um produto artesanal. O que se paga na cerveja artesanal é o trabalho. Né? A gente tenta valorizar esse trabalho. Né? E eu acho que essa planilha, ela conta, né, uma aula, na verdade. Né? Então, depois, talvez amanhã, a gente volta para isso e tal, mas era só para porque eu acho ela tão impressionante, aí eu coloquei aqui. Não, que me veio a ideia de que vocês faziam a cesta com todos os produtos, também tem, né? E aí entregavam, as pessoas indicavam o armazém, né? E aí já levavam todos os produtos, assim, que vocês faziam. Eu não tinha noção também de tantas coisas, né, que vocês agregavam. Agora eu entendi, vários produtores se unem, né? E aí tem de tudo, né? Muito legal. Una aclaración, esa cesta o ese pedido, nosotros para llevárselo a la casa o al hogar le pedimos un mínimo de valor.
no cobramos envío, no se cobra envío, pero, por ejemplo, 50 pesos, 15 pesos, ahora estamos pidiendo que en el total de la cesta alcance los 500 pesos. Si la persona llega a 500 pesos, nosotros le llevamos la cesta al domicilio sin cargo. Ahí está. 600 ya. La inflación, cuando nosotros comenzamos, creo que eran 100 pesos, hace 10 años, o menos. Ahora son 600 pesos, el mínimo, para poder hacer ese pedido. Sim. Tem outra pergunta, né? Você me desculpa, porque eu estava fazendo um esforço danado para entender o castelhano, né? Não entendo perfeitamente, não sei se você chegou a falar isso, mas a gente estava debatendo antes sobre a questão de subsídio, do governo subsidiar. Eu não sei se você falou alguma coisa com relação a isso, para a gente é muito importante saber. Se vocês conseguem, não especificamente da cesta, mas de qualquer atividade de vocês, ter algum subsídio do governo argentino. Isso, para mim, é muito importante saber. Bueno, buena la pregunta, porque se están juntando un poco esta palestra con la de mañana. Pero está bueno porque tiene que ver con un punto importante en la economía social y solidaria, que es la sostenibilidad de los colectivos, de los grupos, de los proyectos. Hay como diferentes miradas. Hay grupos, colectivos de trabajo, que piensan la sostenibilidad y la autogestión en términos de una autonomía total de los subsidios del Estado. Dicen, subsidios no. Hay grupos que dicen no. Hay miradas que dicen que no. Pero, sin embargo, la UST como productora y el almacén andante sí reciben subsidios del Estado. Reciben, sí. No solamente que reciben, sino que demandan, le piden al Estado. Porque dicen, nosotros hacemos un trabajo importante, hacemos que el campo produzca alimentos sanos para el pueblo. Nosotros necesitamos los recursos del Estado. El Estado le da recursos a quienes producen soja y exportan. El Estado le da recursos a quienes ponen su dinero en los bancos y no hacen nada. Entonces nosotros, las organizaciones de la economía social y solidaria, también vamos a pedir los recursos porque es una de las formas que nosotros tenemos para poder crecer. Entonces, el almacén andante o la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra entiende la sostenibilidad como algo integral. Es decir, que el productivo produzca, el colectivo produzca y haga las cosas bien, es decir, que los costos sean más bajos que los beneficios, así hay un excedente y con ese excedente se puede crecer, pero también apunta a que el Estado también dé recursos, ya sea en dinero, moneda, o en herramientas, o estas compras, por ejemplo, que recién mencioné, las compras del Estado, también es una forma en la que el Estado puede en algún momento fortalecer. Como también hay otros subsidios. Por ejemplo, cuando en su organización... ¿Usted es productora? No. Nutricionista, bueno. Pero, por ejemplo, con doña Juliana, si alguna persona de la universidad va a la finca de doña Juliana y trabaja gratis, sin cobrar, es una forma. El trabajo voluntario también es un subsidio. Entonces, entender la sostenibilidad de las organizaciones como algo plural. Es decir, una cosa es eso, donde usted dice, bueno, hay que vender, hay que distribuir, hay que crecer, hay que hacer bien las cuentas, la contabilidad, es decir, costos, precio de compra, precio de venta, hacer bien las cuentas, ser prolijo.
pero también recibir algunos subsidios del Estado, también recibir trabajo voluntario. Esa es una mirada de la sostenibilidad. Hay otras organizaciones, y uno conoce organizaciones, que cuando uno empieza a preguntar, se sostienen en el tiempo o porque reciben un fuerte subsidio del Estado o porque reciben un fuerte subsidio de alguna empresa o alguna fundación. Y uno cuando empieza a ver, uno ve eso. El tema es el siguiente, cada uno puede recibir el dinero que quiere y donde quiera. El tema es poder decirlo y plantear bien la situación. Y son estrategias políticas. Hay organizaciones que viven enteramente de subsidios de empresas privadas, por el tema de la responsabilidad social empresaria, no sé si acá se usa el mismo término, responsabilidad social empresaria, donde hay empresas que tienen fundaciones y que financian organizaciones de la economía social. Ok, responsabilidad social, sí. O hay otras que se llaman desarrollo sostenible de empresas. El tema está bueno, es un buen debate, es un buen debate. Nosotros consideramos que el Estado tiene la obligación. De hecho, el Estado tiene un proyecto, un programa donde si usted tiene una cooperativa de determinada forma, el Estado puede pagarle una parte mínima del salario de cada cooperativista, de cada trabajador. No sé si me explico. Usted dice, yo tengo una cooperativa, el Estado paga por cada cooperativista una parte. Y también, por ejemplo, la salud, la obra social de cada cooperativista la cubre el Estado. Entonces, y eso, claro, pero eso es un pedido, es una demanda. Para lograr eso, las organizaciones tienen que salir a la calle, cortar la ruta. No es algo que el Estado dice, sí, yo te doy, no. Es una disputa.